Viernes 21 de enero, a ver, se me pasó por aquí. Viernes 21 de enero, 9 de la mañana, reunión de trabajo. 10 de la mañana, taller de evaluación del sector externo. Ustedes saben, tenemos un problema del sector externo, que para los que sabemos de economía no es sorpresa. Si eso es lo que produce la dolarización, la manera de corregir eso es con tipo de cambio, depreciándose la moneda. Es el mecanismo de ajuste, que los genios de la economía ecuatoriana lo eliminaron. Si es tan bueno eliminar el tipo de cambio, ¿por qué no lo ha eliminado el resto de América Latina? Por el contrario, lo utilizan y activamente. Colombia nos devalúa cada rato el peso y tenemos un déficit de 700 millones de dólares con Colombia. Entonces no son tan genios como nosotros, ¿no? Que no aplicaron la dolarización de acuerdo a los dolarizadores de este país, a los ortodoxos, economistas ortodoxos, para los cuales el único objetivo es la inflación, controlar la inflación. No hay objetivos de crecimiento, generación de empleo, etc. La dolarización, sin duda, algún rato controla la inflación, como la convertibilidad, como cualquier tipo de cambio fijo externo, pero destroza el sector externo, crea desempleo, porque entonces en economía no hay free lunch. Si hay un desequilibrio, de alguna forma se refleja ese desequilibrio. Si hay tipo de cambio, hay desequilibrio en el sector externo, se deprecia la moneda y eso puede generar un poquito de inflación, pero significa que el costo de ese desequilibrio lo pagó toda la población. Si no hay ese mecanismo de ajuste, lo que se genera es desempleo, porque significa que se están destruyendo puestos de trabajo, que ya no se produce aquí sino en el extranjero y compramos el extranjero, y es el desempleo, el mecanismo de ajuste. Mucho más costoso en términos sociales, pero ya cae solo en una pequeña proporción de la población y no en toda la población. Así que es muy popular políticamente, porque solo sufren pocos, y no como en el caso de inflación que sufrimos algo muchos. Como todos tienen un voto políticamente más rentable, este mecanismo de ajuste en cuanto a desempleo, pero en bienestar social eso es mucho más costoso. Lo que les tienen que tener claro es que no hay free lunch en economía. Si hay un desequilibrio externo, hay un costo. ¿Cómo pagamos el costo? Es otra cosa. Con tipo de cambio flexible, depreciación de la moneda, un poquito de inflación para todos. Con tipo de cambio rígido como la dolarización, poca inflación, pero gran costo para algunos con desempleo. Bien, en todo caso, por si acaso los resultados de desempleo, más aún en dolarización, son extraordinarios. Quéjese quien se queje. Estamos en los niveles más bajos de desempleo. Está mintiendo los medios de comunicación. Dice, el gobierno alcanza los niveles de desempleo de principio del gobierno. Falso. Diciembre del 2006 el desempleo nacional estaba en 6.1%. Diciembre del 2010 el desempleo está en 5%. Lo están comparando con el primer año de nuestro gobierno, pero en diciembre, cuando ya teníamos casi un año de gobierno. En diciembre del 2007, gracias a la acción del gobierno, a la política económica del gobierno, tuvimos también 5% de desempleo, pero no recibimos el país con 5%. Revisen, en diciembre del 2006 teníamos 6.1% de desempleo. Diciembre del 2010 tenemos 5%. Es falso, como dijo cierta prensa mentirosa y corrupta, que lo que hemos es regresado a los niveles iniciales con que recibimos el gobierno. No, estamos en mucho menor nivel. Recibimos el gobierno con 6.1% de desempleo. Y lo que no se dice es que esto se ha logrado en dolarización, con una crisis internacional de por medio y mejorando sustancialmente la calidad del empleo. La afiliación al Seguro Social ha subido, los salarios promedios han subido, la subocupación ha bajado, en general el empleo pleno ha subido. Entonces, esto es un logro muy importante, le disguste a quien le disguste, ¿no? Hemos logrado reducir el desempleo, mejorando la calidad del empleo y con un régimen dolarizador. Toda la gente que verdaderamente sabe economía sabe que esto es un logro realmente excepcional, ¿verdad? Por si acaso, aquí está la tasa de desempleo anual, que nadie se engañe, ¿no? Como trataron de hacer ciertos medios de comunicación. Perdón, yo decía 6.1 de desempleo, 6.3 de desempleo con que recibimos el país. Diciembre de cada año, ahora está en 5%. Bajamos a 5%, pero en diciembre del 2007, después de un año de gobierno, no al inicio de nuestro gobierno. ¿Sí está claro? En eso también están mintiendo nuestros panas de los medios de comunicación que nos quieren tanto, ¿no? ¿Qué se vuelve? Bueno, ¿qué tratamos en ese sector externo? ¿Tienen diapositivas o no? Algunas cosas importantes, ¿no? Lástima que ya se me va todo el tiempo. Más y rápido, ¿eh? Y traduce lo que dije, no empiece a inventar. Porque yo sí entiendo quicho y sé cuando está inventando. Empieza a agregar cosas y a dar su propio informe, a pedir votos para ser alcalde de Otavalo, para ser presidente de la Junta Parroquial de Pehuche. Todo eso hacen quicho, pero
Yo sí entiendo el quicho, entonces sí me doy cuenta. Evaluación del sector externo. Rapidito. Primero, ¿cuál es el problema? Y este es el problema principal de la economía ecuatoriana. Fruto de la dolarización y del proceso de crecimiento. La mayor parte, no todos, ha habido excepciones, pero la mayor parte del proceso de crecimiento de países en vías de desarrollo implican deterioro del sector externo, porque significa desarrollar el sector industrial, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros no producimos motores, entonces el sector industrial tiene que importar motores. Hasta que se logre un sector industrial competitivo que exporte, hay un deterioro en el sector externo. Esa es una regla casi general para los procesos de desarrollo, no tiene que asustarnos. Lo importante es que sean déficits manejables, eso sí, y son déficits manejables que están en el orden del 2-3% del PIB. Lo importante no es solo la balanza comercial, sino la balanza de servicios, cuántos servicios vendemos y cuánto compramos, la balanza de transferencias, cuántas transferencias recibimos, cuánto exportamos, ahí están las remesas de migrantes, eso nos da la cuenta corriente, cuánto ganamos y cuánto perdimos con el exterior, eso es lo que determina la solvencia de un país. En el corto plazo esto puede tener déficit, lo importante es que sean déficits sostenibles. Es como ustedes, si compran una casa, se endeudaron, pagaron $70.000 para la nueva casa este año y solo tenían ingresos de $1.500. Qué irresponsables que son, tienen déficit. Tuvieron que endeudarse y financiar ese déficit. Pero por el amor de Dios es para bien. Y lo importante es saber que puedo pagar a través del tiempo mi casa y después de 15 años ya en mi casa propia, ¿sí o no? Pero ese es el llamado déficit. Eso es lo que hacen los países. Comprar lo que necesitamos, no tenemos todos los ingresos para pagar en este momento todo lo que necesitamos, nos endeudamos, pero eso genera déficit. Pero no hay que tener miedo a los déficits. Lo importante es que sean déficits manejables y que podamos pagar la deuda en que estamos incurriendo. Y nosotros tenemos una capacidad de pago increíble. Hemos bajado el coeficiente de deuda PIB de 52% de inicio del gobierno a 20%, gracias a la renegociación y recompra de deuda externa. Entonces tenemos un gran margen de endeudamiento todavía. Pero este es el problema, fíjense. A ver, vamos rapidito que se me va el tiempo. Nos están creciendo, la anterior, pon la anterior, por favor. No cambies hasta que yo te diga. Nos están creciendo las exportaciones al 12%, pero las importaciones nos están creciendo al 24%, porque hay un gran proceso de crecimiento. Entonces esto nos produce una gran diferencia y se nos incrementan los déficits. Fíjense, algo muy importante, que esto tiene una tendencia creciente. Aquí fue la dolarización, ¿verdad? Desde la dolarización había una tendencia de crecer a que crezcan menos las exportaciones que las importaciones, fruto de la dolarización. Ese es uno de los productos de la dolarización, pérdida de competitividad. Pero bueno, tenemos un problema. Nuestro plan es lograr un mayor incremento de exportaciones hasta el 2014 y una reducción del crecimiento de las importaciones, ¿no? Para reducir este déficit comercial al 8% del PIB, que es solo una parte de la cuenta corriente. Hay déficit de servicio, balance de servicio y balance de transferencia. El resultado total de la cuenta corriente debe estar en 2-3%. El resultado de la balanza comercial está en 8%. Estas son cosas un poquito técnicas, pero pongámoslas en economía en bicicleta, porque son cosas muy importantes. Es el principal problema de la economía ecuatoriana, lo que les estoy diciendo. Y es importante manejar estos conceptos, porque algunos no los manejan. No diferencia entre cuenta corriente, cuenta capital, entre lo que es solvencia, entre lo que es liquidez, etc. Vamos. A ver, importaciones no petroleras como porcentaje del PIB, miren, por el proceso de recuperación de la economía ecuatoriana, nos están creciendo. Y aquí hay un problema, bienes de consumo también nos están creciendo, que es esta de aquí. Lo otro es más difícil de manejar, materias primas para la industria, bienes de capital, porque si se reactiva la industria, tiene que importar pues, bienes de capital. Un país pobre no produce maquinaria, tenemos que importar tractores, por ejemplo. Eso no producimos. Si se reactiva la agricultura, van a importar más tractores. Van a importar más insumos agrícolas que no producimos. Cierta materia prima, polietileno, etcétera, para la industria. Es irremediable en el corto plazo eso. Lo que sí podemos controlar es esto de aquí. Que no nos boten la plata del petróleo por la ventana para importar shampoos, jabones, colonias, bombones, licores. ¿Verdad? Yo sé que para ti, Arturo, el licor es bien de primera necesidad, pero técnicamente es un bien de consumo, ¿ya? Entonces, esto tenemos que controlarlo. Y algunas veces, ¿a dónde está el límite? ¿Qué es un celular? ¿Un bien de capital o un bien de consumo? Bueno, si lo utiliza la empresa para comunicarse es bien de capital. Pero si yo lo utilizo para contar la telenovela a mi vecino, es bien de consumo. Entonces, eso hay que analizarlo bien para, por ejemplo,
Sí, es un instrumento de trabajo, pero hasta cierto valor. Por eso celulares que no vienen hasta con ducha incorporada, este es un bien de consumo suntuario. Y eso tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Sigamos. Entonces, aquí otra cosa muy importante. Este es el crecimiento en valor de las importaciones de enero a noviembre del 2010 comparado con enero a noviembre del 2009. ¿Y saben dónde está la mayor cantidad de problemas? El sector transporte. Solo el sector transporte, 300, 430, 600, nos ha importado, a ver, acá está, nos ha incrementado en importaciones 666 millones de dólares comparado con el año anterior. Eso significa importación de vehículos, de los normales y de los híbridos, camiones, CKD, que son las partes para las ensambladoras nacionales, que tienen una gran responsabilidad con la patria, porque después de 40 años de ensambladores de carros, todavía el 80% es importado, no han integrado la industria, no han generado valor agregado nacional. Y siempre nos dicen, es que generamos empleo. Sí, generen más empleo haciendo los partes y piezas en Ecuador, no importando de Colombia, otros sectores. Y neumáticos, solo en estos 666 millones de dólares. Aquí tendremos que poner correctivos, señores. Se está importando demasiados vehículos que además producen congestionamiento, más consumo de gasolina, más contaminación ambiental. Aquí tenemos que hacer reformas tributarias y ya vendrán los mediocres, ¿no? Más impuestos. Si aquí no nos interesa recaudar plata, nos interesa corregir estos desequilibrios externos. ¿Sí está claro? Porque ya no hay tipo de cambio. Si hubiera tipo de cambio, el tipo de cambio sube, la moneda se deprecia y esto se encarece y la gente deja de importar vehículos. No tenemos tipo de cambio. ¿Cómo alteramos los precios relativos aquí? Vía aranceles, vía impuestos. Si no nos interesa recaudar fondos de aquí, nos interesa corregir el desequilibrio externo. No sé si esté claro. ¿Ok? Sigamos. Y otra cosa sumamente importante, los déficits bilaterales que tenemos con los diferentes países. Con China, bueno, todo el mundo tiene déficit comercial con China, nadie le gana en productividad, en competitividad, pero nosotros tenemos un gran déficit comercial que tenemos que remediarlo o disminuirlo. ¿Pero qué es lo grave? Bueno, se entiende con China, pues son los campeones en competitividad a nivel mundial, no solo por tecnología, sino porque allá hay salarios de $1 diario, también hay una gran explotación laboral todavía. Entonces es muy difícil competir contra eso. Hay que corregir las cosas, pero tremendamente grave, que con Colombia tenemos un déficit comercial de más de 700 millones. Esto es inaudito. Entonces hay un problema agravado por la dolarización. También hay otros factores, por ejemplo, Colombia nos lleva 15, 20 años en desarrollo industrial, porque ellos de hace 15, 20 años tuvieron un plan industrial que lo siguieron todos los gobiernos. Nosotros con el simplismo, el neoliberalismo, dijeron que abandonaron todas las políticas de desarrollo industrial. Ya las tenemos, pero recién desde nuestro gobierno. Tenemos 15, 20 años de ventaja. Por ejemplo, se importa de Colombia piezas y partes para la industria automotriz. Y no las producimos nosotros. Pero esto es inaudito, esto hay que corregirlo. Tenemos déficit con México, con Brasil, con Corea del Sur, Japón, Argentina y grandes déficits, ¿verdad? ¿Con quiénes tenemos superávit? Estados Unidos, el más grande superávit, Panamá, Venezuela, Rusia, Perú. Pero cuidado, esto es porque vendemos petróleo. Vamos a ver ahora los déficits comerciales bilaterales sin petróleo. Esto es lo importante. Pasemos a la siguiente. Sin petróleo. Y fíjense que cambia un poco la película. Ya con Estados Unidos, por ejemplo, sin petróleo, tenemos un inmenso déficit comercial. Es mucho más lo que compramos que lo que vendemos en productos no petroleros. Con China aumenta el déficit comercial. Con Colombia se reduce un poquito. Pero aquí están grandes déficits. ¿Saben qué importamos? Importamos energía. Por el déficit de energía. Aquí están el fruto de las supuestas políticas prudentes. Tenemos que importar hasta electricidad de Colombia. Importamos gasolinas. Colombia no vende gasolina. Colombia no exporta petróleo, nosotros sí, y le compramos gasolina. Qué absurdo. ¿Por qué? Por la falta de refinería. Ahí están las consecuencias de la larga y triste noche neoliberal, de los torpes que nos dijeron que invertir era malo. Importamos medicinas. Eso es inaceptable. ¿Dónde está nuestra industria farmacéutica? Aquí tampoco ha hecho ningún esfuerzo, es poco menos que maquila. Lo que hace es juntar ingredientes que se importan. Necesitamos un esfuerzo del sector privado también para desarrollar de mejor manera y añadir valor a la industria farmacéutica. Entonces, fíjense los déficits. Argentina, ¿se acuerdan que teníamos superávit? Acá se nos vuelve déficit. Con Perú teníamos superávit, se nos vuelve déficit.
Con Corea aumenta el déficit. Aquí están los grandes desafíos. Estamos haciendo estrategias país por país para reducir estos déficits comerciales. De todo esto se habló en esta reunión. ¿Con quiénes tenemos superávit? Básicamente con los países de la Unión Europea, España, Bélgica, Holanda, Italia, pero cuidado, ese es otro de los mitos. ¿Le vendemos a la Unión Europea? No, le vendemos a 4 o 5 países de la Unión Europea. Son 27 países, a la mayoría no le vendemos nada. ¿Le vendemos a Estados Unidos? No, le vendemos a 4 o 5 estados de Estados Unidos, al resto no le vendemos nada. En otra de las estrategias que debemos tomar, diversificar los mercados dentro de los supuestos mercados que ya tenemos. ¿Y a quiénes de verdad le vendemos? Venezuela es nuestro principal comprador y Rusia. Esa es la realidad, compañeros, y esto es terrible. Fruto de que no tenía política comercial el país, fruto de la larga y triste noche neoliberal, porque tenemos que importar hasta energía eléctrica, tenemos que importar hasta gasolina cuando somos exportadores de petróleo. Todo esto se está corriendo con el tiempo, con las hidroeléctricas, con la petroquímica, pero también vamos a hacer políticas particulares para tratar de disminuir o mejor solucionar estos déficits comerciales bilaterales que son terribles. Bueno, esto es lo que se habló en ese taller. Seguimos que se nos acaba el tiempo. A las 3:30 tuve un almuerzo muy grato con los miembros de la Comisión Integral para Auditoría del Crédito Público, los que hicieron la auditoría